Buenas tardes a todas y a todos los presentes, también a las que estáis y los que están online y a las que seguiréis este acto por diferido. Es un verdadero placer daros la bienvenida como vocal de Cultura y en nombre del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante a esta jornada que hemos titulado Hábitat a escala humana, un enfoque desde el ecofeminismo y la justicia social. Hoy inauguramos también la exposición Allí habitar lo rural, que podéis visitar desde hoy aquí mismo en este vestíbulo de nuestro colegio, una muestra que nos traslada a contextos rurales de Nicaragua y Guatemala, donde comunidades locales están construyendo hábitats más justos, sostenibles y profundamente humanos. Esta tarde se va a hablar de eso, del hábitat, desde una mirada amplia, no solo como el espacio que ocupamos, sino como el conjunto de relaciones que hacen posible la vida. Lo haremos desde la perspectiva ecofeminista y de los derechos humanos, y también desde la práctica concreta, con ejemplos reales que inspiran y transforman. Contamos para ello con un equipo fantástico de personas que intervienen y que vienen trabajando estos temas desde la acción y desde la reflexión. Luis Monjes, coordinador del programa Toma Parte de Arquitectura Sin Fronteras España, quien abrirá la jornada. Luego pasará la palabra a Esmeralda Martínez, vocal de Ecofeminismos de Arquitectura Sin Fronteras España, que nos hablará del hábitat como derecho y como proceso colectivo. Y por último, Isabela Ataides y Fabiola Quilis, que nos presentarán experiencias desde cooperación internacional en Nicaragua y Guatemala. Gracias de corazón por estar aquí y compartir con nosotros vuestro conocimiento y vuestra experiencia. Y antes de dar paso a Luis, me gustaría incorporar una pequeña reflexión personal. Las personas que han hecho posible esta exposición provienen de distintos ámbitos, pero comparten un mismo compromiso: poner su conocimiento y su tiempo al servicio de los demás, dejando a un lado el protagonismo individual, el poder y el ego. Pero sobre todo destacan por algo que hoy en día escasea muchísimo y profundamente, que es el trabajo en equipo. Funcionan como un verdadero grupo humano, donde cada persona aporta desde su lugar con una mirada puesta en el bien común. Eso es algo maravilloso, digno de admiración y escasea mucho, por desgracia. Gracias a ellos, o a gente como vosotros, recordamos que en el mundo en que vivimos es necesario a veces dejar atrás actitudes egoístas y apostar más por la empatía. Dejar de pasarnos por encima unos a otros y empezar a mirarnos como iguales. Su trabajo lleva a la máxima expresión el poder real de la arquitectura como herramienta de transformación, capaz de cambiar de manera directa la vida de las personas, pero también nos recuerda la importancia de luchar por nuestros derechos y especialmente por los derechos de quienes están en una situación más desfavorecida, creando un frente común ante las injusticias. Hoy ya no vale mirar hacia otro lado, y ellos son un ejemplo de cómo la empatía, el compromiso, el trabajo colectivo puede generar un impacto real humano y necesario en esta sociedad. Gracias de verdad por acompañarnos en esta propuesta tan especial, y a los asistentes espero que disfrutéis, que preguntéis y que os llevéis nuevas ideas para seguir construyendo juntas y juntos espacios más habitables y justos. Y sin más, doy la palabra a Luis, que nos introducirá el enfoque de esta jornada. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Maribel. Yo creo que ya pues está explicado básicamente el programa en el que se enmarca esta conferencia y la inauguración de esta exposición. Bueno, yo soy Luis Monge, soy, como decía Maribel, el compañero de Arquitectura Sin Fronteras en la demarcación de Levante, que está llevando junto con el resto de compañeras el programa Toma Parte, que digamos que es el paraguas bajo el cual se enmarca pues este espacio en el que estamos hoy aquí. Y bueno, básicamente el día de hoy pues nos hemos convenido reunirnos aquí para poder presenciar pues la conferencia que nos dará en principio Esmeralda, que ahora pasaré a presentar, y posteriormente daremos paso también a las compañeras de Cooperación Internacional, a Isabela Taides y a Fabiola Quilis. Con algunas también vamos a ver algunos vídeos cortos para que podamos como verlo desde distintos lugares también en los programas, y son programas en los que se basan la exposición que hemos inaugurado hoy y que os invitamos luego también al terminar, si no la habéis visto todavía, que la podáis ver, y a todas las personas que nos están viendo pues que puedan también venir durante las próximas 3 semanas y verla, porque de verdad que merece la pena. Y finalmente, pues si tenemos suerte y hay gente que quiere intervenir, hacer preguntas, reflexiones, siempre que sean constructivas, pues son bienvenidas, y con eso cerraríamos el espacio y el evento. Ya entonces paso a presentar un poco el
El programa, para que entendamos un poco de dónde nace esta idea, es un programa de Arquitectura sin Fronteras que viene fraguándose desde hace muchos años y que viene también de otros lugares, de otros territorios del Estado español, y que aquí en la demarcación de Levante, bueno, pues tiene como nombre Toma parte por la defensa del derecho al hábitat digno y sostenible en el norte y en el sur global. Y tenemos que hacer como hincapié en cada uno de los conceptos que componen este nombre y sus apellidos, porque precisamente lo que tratamos es de desglosar a través de procesos de enseñanza-aprendizaje, de concientización crítica de las personas que participan, tanto en centros educativos como también en lo que podríamos convenir a llamar el espectro social y comunitario de la zona norte de Alicante, para generar, como digo, estos procesos en los que entendamos qué significa para todos y para todas el hábitat, desde un enfoque humano, que es lo que vamos a intentar ahora comprender de la mano de Esmeralda, y que podamos entender también entonces las implicaciones y las consecuencias que puede tener la no participación activa de la población desde todos los espacios que podamos en la configuración de lo que entendemos por hábitat, ¿no? No es solamente el lugar en el que vivimos, ¿no? Hábitat, ¿no? Viene del latín habitare, que significa el lugar en el que se vive. No es solo eso, sino que creemos que simplemente por ser seres humanos y por tanto ser seres sociales, hay un entramado de implicaciones sociales y culturales y simbólicas que generan y construyen el hábitat en el que nos encontramos. El programa trata de eso, de tratar de entender esto y a partir de ahí tomar parte para construir nuestros propios derechos, no darlos por hechos, y podemos ver el escenario geopolítico actual y darnos cuenta que efectivamente no podemos dar por hecho nuestros derechos, y a partir de ahí entonces, como digo, generar propuestas desde la ciudadanía para poder realmente defender los derechos conquistados y poder seguir avanzando desde ese enfoque de ciudadanía global en el que se enmarca la convocatoria en la que está este programa. No solamente defender nuestros derechos, sino los derechos de todas las personas, como bien decía Maribel, generando empatía, generando solidaridad internacional y justicia social. Ese es un poco el programa. Luego lo aterrizamos en un montón de actividades que si tenéis interés en otro espacio seguro que o al final podemos detallar, pero esa es un poco la idea. Primero identificar, luego tomar conciencia y luego pasar a la acción. Y no entender que somos personas únicas individuales, sino que somos parte de un colectivo y que tenemos que implicarnos, de defender nuestros derechos, los derechos de las demás y continuar en la lucha de seguir conquistando derechos. Y para eso entonces tenemos a Esmeralda Martínez, que es profesora de... Bueno, voy a empezar. Ella es arquitecta, arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia, además es también geógrafa por la Universidad de Alicante y universidad de la cual también es profesora asociada del departamento voy a sacar la chuleta para tenerlo claro, del Departamento de Geografía, Análisis Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante. Y sobre todo es vocal de ecofeminismo de nuestra ONG Arquitectura sin Fronteras. Así que ella va ahora a pasar a darnos la conferencia sobre ecofeminismo y justicia social. Así que bienvenida, Esmeralda, muchísimas gracias por participar nuevamente y pues todo tuyo. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias al colegio por acogernos hoy aquí. A ver, sí, yo voy a hablar sobre el hábitat, que es en el fondo la esencia de nuestra ONG, ¿no? Sobre todo el derecho al hábitat es lo que da sentido a Arquitectura sin Fronteras. Pero creo que también es lo que da sentido a nuestra disciplina, como arquitectas, como arquitectos. Y bueno, creo que es un concepto que todas conocemos, creo que también todas aquí hemos debido ya oír hablar de feminismo o de perspectiva de género o de cómo eso se aplica al urbanismo y a nuestra disciplina, a la arquitectura. Pero en realidad yo lo que quiero compartir con vosotras es un poco el marco teórico sobre el que se apoya todo esto, porque creo que todas conocemos como muchos ejemplos y la puesta en práctica, ¿no?, directa de lo que puede ser el ecofeminismo o la perspectiva de género a nuestra disciplina. Pero creo que olvidamos muchas veces pues, ese marco teórico de dónde viene todo esto. Y creo que es fundamental pues, para
intentar ver entre todas si efectivamente esto tiene sentido, es decir, si de verdad tiene sentido hablar de, porque todavía esta duda persiste, ¿no? Y se plantea en nuestra disciplina, si hablar de perspectiva de género o de ecofeminismo en el urbanismo o en la ordenación del territorio o en la arquitectura tiene sentido. Y también porque creo que es desde ese marco teórico desde el que todas podemos llegar a construir nuestras propias herramientas y la manera específica de aplicar eso a nuestra profesión. Bueno, hábitat, como ha dicho Luis, efectivamente, pues viene de habitare, habitar, y creo que en parte por su etimología, vivir en un lugar concreto, yo creo que lo asimilamos mucho al concepto de vivienda, también porque en la crisis de vivienda en la que vivimos, pues también es lógico, ¿no?, hacer esta conexión directa. Pero bueno, el hábitat es mucho más que la vivienda, es el espacio físico, social y cultural en el que las comunidades se desarrollan, conviven y desarrollan su vida cotidiana. No se limita exclusivamente a la vivienda y al espacio construido, sino que incluye pues, todo ese entorno natural, social, todas las condiciones económicas, políticas, las relaciones culturales, etcétera. Es, en realidad, un concepto multidimensional. ¿De dónde viene este derecho al hábitat, que es lo que Arquitecturas sin Fronteras realmente defiende? Pues tiene muchísimo que ver con los derechos humanos y con el derecho a la vivienda, que está implícito en ese artículo 25 de los Derechos Humanos de 1948. Pero de una manera explícita se reconoce como tal en la primera conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, lo que conocemos como Hábitat 1, que declaró la vivienda y los servicios como un derecho humano básico. Y ONU Habitat, en ese momento, en 1976, ya desarrolla este concepto con este carácter múltiple, ¿no? O sea, no solo es la vivienda, que sí, lógicamente, esa vivienda tiene que tener unas condiciones mínimas para poder ser considerada como digna, sino que también incluye la plena integración social, es decir, una vivienda o una comunidad se considera digna si está integrada urbanísticamente, territorialmente en una ciudad o en la comunidad en la que vive. Nuestros barrios vulnerables no responden al concepto de hábitat digno. Además, tiene que contar con todas las infraestructuras, todos los equipamientos, todos los servicios básicos, es decir, por supuesto, el agua, todas esas infraestructuras que conocemos, pero también las zonas verdes, también los colegios, también los centros de salud, etcétera. Con una perspectiva, además, que integra todos los derechos humanos a la misma vez. Es decir, todo eso tiene que darse en un marco conjunto donde las personas puedan desarrollar esos derechos humanos en ese hábitat y, además, respetando, adecuándose culturalmente a las distintas culturas pormenorizadas que puedan desarrollarse y con una accesibilidad plena a todo este marco que constituye ese hábitat digno. Es este concepto multidimensional que implica esa dimensión física y material que guarda relación con la arquitectura y que de alguna de las maneras es quizá la que es más próxima a nuestra disciplina, pero también incluye esa dimensión social, económica, cultural, ambiental. Aquí entraríamos también en el ámbito más quizá de lo territorial y del urbanismo, política y de gobernanza, es decir, la capacidad y el derecho a que las comunidades participen directamente en la planificación de ese hábitat que acabamos de definir con ese concepto multidimensional. Si tuviéramos que reducirlo a una definición, pues yo me quedaría con esta que pongo aquí en pantalla, ¿no? Un hábitat digno es aquel que permite vivir con seguridad, justicia, equidad y sostenibilidad. Integra aspectos físicos, sociales, culturales y ambientales y asegura que todas las personas puedan reproducir su vida en unas condiciones adecuadas y con plena participación en su comunidad y ciudad. Yo creo que esta definición incorpora ese concepto multidimensional y abarca todo lo que realmente significa un hábitat digno. Vamos ahora con el ecofeminismo. Vamos a hablar un poquito del marco teórico en el que se desarrolla este concepto de
que nosotros quizá aquí llamamos o conocemos más como perspectiva de género, pero que creo que el término de ecofeminismo lo describe mejor. Françoise Daubonne, esta escritora francesa, acuñó en 1974 precisamente este término dentro de su libro Le féminisme ou la mort. En realidad, lo que Daubonne venía a decir es que la destrucción ambiental y la opresión que viven las mujeres tienen unas raíces comunes, de ahí el término ecofeminismo, que vienen en realidad de un sistema que nos viene dado, ¿no? Este sistema patriarcal, donde se valora sobre todo el dominio y la jerarquía muchísimo más que la cooperación y la vida. Este enfoque en realidad es un enfoque multidisciplinario que integra, es casi más una filosofía, diría yo, ¿no? Integra la filosofía, la sociología, la ecología, los estudios de género, por supuesto, pero también en un concepto como muy potente todo el activismo político. De hecho, es mucho más que una teoría unitaria, es digamos que un cuerpo teórico constituido por distintos pensamientos que podríamos decir que se estructura en estos tres pilares que tenéis en pantalla. Esta interconexión de la que hemos hablado, ¿no? Entre las distintas opresiones, como esta desigualdad de género y esta degradación ambiental en realidad vienen como de esta misma raíz, ¿no? De esta manera pues capitalista y en otros ámbitos colonialista, de entender el territorio y de entender las relaciones entre las personas. El segundo pilar sería la centralidad de la vida y de los cuidados. Cuando hablamos de cuidados y cuando hablamos de esta ética de los cuidados, no podemos dejar de mencionar a Joan Tronto, esta política estadounidense, que, bueno, pues que habla de esta ética de los cuidados y de la importancia, ¿no? De colocar pues, la vida en el centro de todas nuestras relaciones y sobre todo de la interrelación que existe, y esto digamos que conecta mucho con toda la cuestión territorial, la interconexión que existe entre nuestro cuerpo, nuestro yo entendido de una manera comunitaria, y el territorio, es decir, nuestro entorno. Y en esta interrelación es como toda la vida se tiene que llegar a entender, ¿no? No somos facetas independientes, como muchas veces nos planteamos las cuestiones, sobre todo desde el punto de vista del urbanismo o de la territorialidad. Muchas veces bueno, pues, hay como esta desconexión absoluta, ¿no? Entre entender que planificamos para las personas. Y luego, por último, el tercer pilar de este ecofeminismo, de estos ecofeminismos, sería esta crítica hacia la visión instrumental de la naturaleza. Es decir, se rechaza la idea de que la naturaleza es un recurso finito, ilimitado, es un recurso infinito, ilimitado, que podemos explotar sin tener en consideración esto, ¿no? Sino que en realidad nosotros tendríamos que estar buscando una relación basada en el respeto, en la reciprocidad, en la corresponsabilidad, reconociendo pues, que existe un límite ecológico que marca o debería de marcar nuestra capacidad de desarrollo. Como he dicho, el ecofeminismo no es un cuerpo teórico único, sino que en realidad hablamos siempre de ecofeminismos, porque bueno, pues hay distintas corrientes, tenéis ahí pues, distintas pensadoras, ¿no? Desde Mies y Shiva, que probablemente pues, son las maestras, ¿no? De las primeras maestras, hasta Haraway o Puleo y Herrero, que son pensadoras pues, más recientes. Yayo Herrero es quizá la que tiene un enfoque práctico y territorial más aplicable a nuestra disciplina y que basa un poco su teoría en estos tres conceptos que tenéis en pantalla. Por un lado, Yayo Herrero dice que todos somos ecodependientes y a la vez interdependientes, es decir,
La vida humana depende de la biosfera. Estos son obviedades cuando las lees así, pero que sistemáticamente olvidamos, ¿no? Ese concepto extractivista de la naturaleza que nos lleva pues, a entender, en este caso, nuestra relación con el territorio de esta manera tan peculiar, ¿no? Como si fuera efectivamente ese recurso infinito y limitado. Bueno, pues no es cierto, ¿no? O sea, tenemos esa ecodependencia de una naturaleza que tiene unos recursos finitos. Pero además, nosotros somos interdependientes entre nosotros, vivimos en sociedad, somos seres sociales, porque necesitamos los unos de los otros para poder vivir y para poder desarrollarnos. Sin embargo, el sistema en el que vivimos oculta todas estas cuestiones, oculta esta ecodependencia, pero también oculta esta interdependencia y esta importancia del trabajo de los cuidados. Por otro lado, bueno, estas vulnerabilidades y estas injusticias globales que devienen pues, de esta falta de reconocimiento de la ecodependencia y de la interdependencia no se sufren de la misma manera ni en los territorios ni en las personas. Es decir, la vulnerabilidad o cómo afecta esta falta de reconocimiento de la ecodependencia y la interdependencia dependen pues, del género, de la clase social, de la raza, del territorio. Es decir, los cuerpos feminizados y el sur global padecen muchísimo más la vulnerabilidad y la injusticia global que depende de no reconocer pues, el primer punto. Y por último, el ecofeminismo que defiende Yayo Herrero no es una postura teórica, es una postura realmente política, es una postura de posicionamiento en la sociedad y de posicionamiento territorial. Y en ese sentido, bueno, pues se engancha mucho con nuestra disciplina del urbanismo. Ella es una gran defensora del decrecimiento y de promover esta transición ecosocial pues, con la vida, poniendo la vida de las personas en el centro. Y con estas dos definiciones de marco, creo que la pregunta es, vale, ¿y qué aporta el ecofeminismo, ¿no? A este concepto del hábitat digno? Porque en el fondo comparten muchas cuestiones, es decir, tanto hábitat digno en esta definición que se ampara en esta base teórica de Naciones Unidas, como el ecofeminismo, están hablando de unas condiciones de vida que tienen que apoyarse pues, en esa vivienda digna, en ese entorno saludable y seguro, en esos servicios que deben de ser adecuados, en esa integración social, en ese respeto cultural. Sin embargo, el ecofeminismo aporta un plus, aporta ese cuestionamiento de las estructuras de poder. Es decir, el ecofeminismo se está preguntando cómo y quién planifica y para quién se planifica el hábitat. Y aquí sí que yo creo que enganchamos directamente pues, con nuestra práctica de la disciplina que tiene que ver pues, con el urbanismo y con la ordenación del territorio, ¿no? A esa pregunta de quién y quién planifica el hábitat, la respuesta está en la ordenación del territorio. Para comprender realmente, bueno, pues si es necesario replantearnos las ciudades que tenemos, ¿no? Y si es necesario hacer una mirada nueva sobre esta planificación territorial, podríamos hablar un poquito de dónde venimos, ¿no? O sea, qué urbanismo hemos heredado y cómo son las ciudades en las que vivimos. Hay como dos lecturas o dos teorías sobre pues, de dónde vienen estas ciudades. Creo que la más conocida y la que todas seguramente, o la mayoría de las que estamos aquí, si somos arquitectas o arquitectos, pues es la que, por lo menos en mi caso, nos enseñaban en la escuela, ¿no? Que es esta teoría como mucho más benevolente, que viene a decir un poco pues, que el urbanismo moderno surge pues, como casi una técnica, una disciplina que lo que quiere es poner remedio a los conflictos o a la falta de funcionalidad de esa ciudad protoindustrial del siglo XIX, ¿no? Bueno, se centra pues, en ese crecimiento económico y en la eficiencia de la ciudad,
pero deja de lado todos los aspectos pues, sociales, comunitarios, de los cuidados, del juego, del disfrute. Es bueno, pues como esta planificación espacial que en realidad desempeña un papel central para la consolidación del sistema económico que viene parejo a esta revolución industrial, que es el capitalismo. Esta es la tesis 1 que todas nosotras hemos estudiado en las escuelas de arquitectura y urbanismo, pero no es la única. Hay otras tesis, esta que yo la he leído en el libro de Sevillo Buitrago, de Contra lo Común, que recomiendo fervientemente. Creo que es un libro muy interesante que da una visión muy diferente de dónde venimos, ¿no? Desde el punto de vista de la ordenación del territorio. Y Sánchez Buitrago, Sevilla Buitrago, perdón, marca el origen de este urbanismo moderno en los enclaves o en estos cercamientos ingleses del siglo XVIII-XIX, que bueno, pues en realidad son unas parcelaciones de los territorios comunes, ¿no? De las comunidades agrarias que existían en este siglo, donde de alguna manera pues, se facilita esta expansión del capitalismo y se eliminan por completo estas formas de vida comunitaria y de cooperación propias de las sociedades rurales que existían hasta ese momento. En realidad, esta transformación, esta modernización, transforma todos estos espacios rurales, pero transforma también nuestra manera de vivir y nuestra manera de relacionarnos con el territorio y de relacionarnos entre nosotros. Este paisaje con leñador y lechera de 1755 creo que ilustra bastante bien cómo se entendía esa relación con el territorio y esa pues, manera de comprender el trabajo y la vida en general y cómo no había esta disociación en ese momento, ¿no? Cómo pues aquí el leñador y la lechera están haciendo unas actividades productivas en un territorio que seguramente es un territorio comunal antes de estas enclosures, antes de estas reparcelaciones, pero que a la misma vez están desarrollando también pues, una vida donde las personas están presentes, donde hay unos cuidados, donde parece como que estén flirteando incluso, ¿no? Bueno, pues todo esto con esta manera de entender la ciudad desde la productividad extrema se transforma radicalmente en los territorios indígenas, si cabe, con las políticas colonialistas es todavía más profunda toda esta transformación, ¿no? Y cómo se desarticulan pues, todos estos vínculos que existen entre las comunidades indígenas, la naturaleza y bueno, pues esa manera más de cosmología, ¿no? De entender pues, todas estas relaciones. Y bueno, cómo se van perdiendo y cómo nosotros hemos perdido completamente pues, este vínculo que antes existía entre la naturaleza, nuestra vida, nuestra producción, nuestra reproducción, y hemos llegado de alguna manera pues, a heredar ese urbanismo moderno que lo que ha hecho es poner en el centro pues justamente lo productivo, ¿no? O sea, todo lo que guarda relación con lo económico, que bueno, pues viene ligado directamente a este modelo capitalista. No es ahora mismo una crítica a lo que yo estoy haciendo, sino simplemente un reconocimiento de lo que ha sido la realidad, ¿no? O sea, la revolución industrial nos llevó aquí y bueno, pues esa manera de entender la ciudad nos hizo priorizar absolutamente todo lo económico y dejar de lado pues ese concepto mucho más rural que teníamos, ¿no? De pues todas esas otras cuestiones que han de ver pues con la vida entendida desde otra perspectiva. Y bueno, ¿qué pretende el ecofeminismo? Pues de alguna manera darle la vuelta a esa balanza, es decir, hacer que otra vez esas cuestiones que guardan relación con nuestro vínculo con la naturaleza, con nuestras relaciones sociales, con todas las cuestiones que pues eso, nos hacen ecodependientes e interdependientes vuelvan a cobrar el protagonismo que se merecen y bueno, se vuelva o por lo menos a equilibrar esa balanza, ¿no? Y en realidad
estamos hablando de un cambio de paradigma, un cambio en todos los fundamentos ontológicos y epistemológicos de nuestra disciplina en lo que se relaciona con el urbanismo y con la ordenación del territorio. Es decir, si hemos heredado un urbanismo donde la eficiencia económica, el crecimiento sin límites, se valora todo lo que es productivo, la naturaleza se está entendiendo siempre como un recurso, la planificación parte de nosotras o nosotros, técnicos, la tecnocracia, se visibiliza exclusivamente la productividad y todo esto en la ciudad y en el urbanismo se reduce a una zonificación absolutamente funcional. Bien, pues vamos a intentar darle la vuelta a eso, ¿no? Vamos a intentar ver la vida no como eficiente, sino como sostenible. Vamos a entender que existen esos límites ecológicos. Vamos a comprendernos como comunidades que somos interdependientes y ecodependientes, con una gestión colectiva y participativa de todos los bienes comunes que conforman el territorio y la ciudad. Vamos a dar visibilidad a todas estas cuestiones que tienen que ver con la reproducción y no tanto con la producción, ¿no? Y vamos a entender que el urbanismo no es una disciplina que sirva para zonificar y hacer una ciudad mucho más funcional y productiva, sino que el urbanismo es una disciplina que tiene que servir para apoyarnos en la proximidad vital y pues en nuestras relaciones, ¿no? Bueno, el ecofeminismo en realidad se basa en estas cuestiones que tenéis ahí, en estos tres pilares, ¿no? En esa integración de la justicia social y ambiental que se abordan de una manera simultánea. Hay una cuestión que guarda relación, digamos, que con las herramientas quizá, ¿no? O con la manera de hacer, ¿no? Que es esa gobernanza, esa participación y corresponsabilidad real. Es decir, las decisiones territoriales tienen que involucrar a la gente que está en el lugar, especialmente a los colectivos más vulnerables, y garantizar el bien común. Es priorizar estos intereses colectivos respecto de los intereses individuales. Y cuando hablamos de bien común, pues es inevitable mencionar a Elinor Ostrom con su Gobierno de los Bienes Comunes, un libro editado en 1990, que da origen también a cómo luego se han entendido los urban commons desde geógrafos como por ejemplo Harvey. Y bueno, no sé si sabéis que Elinor Ostrom fue la primera mujer que ganó el Nobel de Economía en 2019. Esto me gusta decirlo porque parece como que si no te pones galardones, ¿no? Que el capitalismo valora, es como que eres de menos. Bueno, pues Elinor Ostrom es Nobel de Economía. ¿Y por qué es Nobel de Economía? Pues porque fue capaz de demostrar que efectivamente las comunidades tienen capacidad de autogestión. Capacidad de autogestión sin necesidad de estar sustentadas por ningún gobierno ni ninguna empresa. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de bien común, hablamos de ella y hablamos de pues cómo el hábitat es un entramado de relaciones materiales, simbólicas y afectivas que sostienen esa vida y que incluye pues a todas las redes vecinales, a toda la asociación en la calle. Esta imagen que acompaña esta diapositiva es una imagen del huerto comunitario de Carolinas, aquí en Alicante, que creo que es una demostración maravillosa de cómo efectivamente la autogestión funciona y el bien común puede entenderse pues como un patrón para poder construir ciudad. Me estoy extendiendo muchísimo, ¿verdad? Como si no, Luis, va bien. Estoy acabando ya. Os pongo aquí ya para acabar este torro teórico que os he dado, pues como las bases, ¿no? Cómo debería ser este espacio habitado para que toda la ciudadanía, independientemente de sus identidades, pueda vivir y reproducir la vida en unas condiciones adecuadas. O sea, en qué se basa, ¿no?, esta teoría ecofeminista llevada a la práctica del urbanismo y de la ordenación del territorio. Bueno, pues lo primero, lo que ya hemos dicho, ¿no? La vida y los cuidados deben de estar en el centro. El diseño espacial tiene que reconocerse en esa producción, en esa reproducción social.
hay una crítica absoluta entre esta dicotomía que se hace, que hemos hecho siempre a la hora de la ordenación del territorio y del urbanismo, entre lo público y lo privado. No existe esa separación. Lo público y lo privado, lo productivo y lo reproductivo es uno único en la ciudad. De hecho, esto seguro que os habéis fijado, cuanto más vulnerable es el colectivo que habita un determinado lugar, más rota está esa separación, ¿no? O sea, la gente que vive en hábitats vulnerables y que no son dignos ocupa el espacio público y habita el espacio público porque lo necesita, porque muchas de las partes de desarrollo de nuestra vida ocurren ahí, ocurren pues cuando estás cuidando al niño en la plaza, cuando estás yendo a comprar Entonces, esa manera de ver la ciudad es la que tiene que priorizarse. Esto guarda mucha relación con algo que tampoco es nuevo, ya lo dijo James Jacobs en 1961, y es que la escala de la planificación es la escala de la proximidad. Ahora volvemos a eso y la ciudad de los 15 minutos y tal está como va muy de la mano de toda esta cuestión, pero digamos que la célula que tiene que servir para la planificación urbanística ha de ser el barrio. Es desde allá abajo, desde el barrio, desde donde se tiene que construir la ciudad y desde donde tenemos nosotras que ver la planificación. Y no al revés, no es desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Esta justicia espacial y esta justicia ambiental tienen que ir siempre de la mano. Hay que promover ese acceso equitativo a todos los recursos, a los servicios y a la calidad ambiental. Reconocer pues, esos impactos que muchas veces, como explicábamos antes, están muy diferenciados y afectan muchísimo más a unas comunidades que a otras en función de pues, su raza, su género y también de dónde se ubica ese territorio, ¿no? Defender ante todo ese territorio como común, esos urbans common, ¿no? Y aquí la gobernanza es fundamental, la participación, esa gestión, esa autogestión, que realmente la participación ciudadana de verdad es la autogestión, eso es participación. Todo lo que hacemos, todo lo demás, bueno, pues no está mal, ¿no? Pero realmente no es llamar a las cosas por su nombre. Entender que nuestra relación con el espacio que habitamos, con la naturaleza, no es una relación extractiva, no ha de ser así, sino una relación de corresponsabilidad y de integración y de entender esos límites ecológicos. Y por último, pues estas epistemologías situadas de las que habla Haraway, que en realidad lo que habla es de incorporar todo el conocimiento popular y ancestral y corporal que ya existe pues a toda esta planificación, ¿no? Y quitarnos un poco el foco de la tecnología, nosotros, los tecnócratas, las tecnócratas, ¿no? Y dejar que las personas influyan muchísimo más en esta planificación. Y bueno, pues en realidad esta es la última slide que os paso. Este ecofeminismo no es añadir la perspectiva de género al urbanismo que ya existe, que yo creo que en el fondo es como todas, y me pongo yo aquí la primera como técnica urbanista, lo acabamos aplicando, ¿no? También es verdad que no son cuestiones fáciles porque es un cambio absoluto de paradigma y entonces, bueno, pues muchas veces hacemos con lo que tenemos, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de volver a cuestionarnos las cosas, de volver a hacernos otras preguntas completamente diferentes, ¿no? ¿Para qué existen las ciudades? ¿Qué vida se sostiene y cuáles se descartan? O sea, cuando yo estoy planificando y estoy haciendo un urbanismo, es a esto a lo que yo debería de estar en el fondo contestando, ¿no? ¿Qué conocimientos estoy legitimando y cuáles estoy invisibilizando? Y bueno, pues en realidad el hábitat digno no es un estándar técnico, ¿no? Como hemos visto, y como guarda muchísimo más relación con un derecho político y de alguna manera tenemos que empezar a olvidar pues el urbanismo como esta técnica casi extractivista, ¿no? Que hemos heredado y bueno, pues comprenderlo más desde esta perspectiva de los cuidados y de la ecodependencia e interdependencia. Muchas gracias. Pues
Muchísimas gracias, Esmeralda, una vez más por tu lucidez a la hora de exponer los enfoques que pretendíamos trasladar hoy aquí en la conferencia, por la claridad y además el aterrizaje práctico, Sí, efectivamente, que se agradece muchísimo. Así que muchas gracias. gracias, Luis. Ahora, si os parece, pasamos entonces a la segunda parte. Voy a dar paso entonces a mi compañera Isabela Taídes, que ella nos va a explicar un poco junto con justo ella y luego un vídeo que irá acompañado de su exposición y la compañera Fabiola Quilis con otro pequeño vídeo que la acompañará. Van, digamos, a exponer un poco los proyectos de los cuales se nutre la exposición que da pie a esta conferencia y a este espacio. Así que doy paso a Isabela, que como sabéis, bueno, es técnica de cooperación internacional en Arquitectura sin Fronteras, aquí en la demarcación de Levante, y está encargada de los programas y proyectos que llevamos a cabo en Centroamérica, en concreto en Guatemala y Nicaragua. Así que Isabela, pues todo tuyo. Muchas Gracias, Luis. gracias y ¿Se oye? Sí. genial. Gracias, Luis, y gracias, Esme, por la clase. Siempre esta presentación es increíble. Creo que traduce muy bien lo que queremos hacer en los proyectos de cooperación internacional. Pues estamos aquí justo para sensibilizar sobre estos proyectos. La exposición trata de eso. Que en estos países, Nicaragua y Guatemala, donde comunidades rurales viven vulneraciones de derechos, pero al mismo tiempo, a partir de estos proyectos, pues podemos promover este derecho al hábitat integral, multidimensional, como explica Esme, ¿no? Entonces, pues trabajar el derecho a la educación, el derecho a una alimentación sana, el derecho al agua, al saneamiento, y entonces pues intentar que estos derechos sean respetados y que dentro de estas comunidades se pueda construir cosas. En el caso de Nicaragua, eh, el proyecto que vais a ver ahí en la exposición se llama Escuelas Saludables. Empezamos a partir de un problema que es la desnutrición infantil en el norte de Chinandega, en Nicaragua. Y, y a partir de este problema, pues se acercó una organización local de ahí, que es campesina, que viene de la comunidad, con esta problemática y pensando soluciones juntos, pues la escuela en Nicaragua sirve una merienda y que muchas veces para muchos niños es la única comida del día. Y esta merienda se hace por las madres de la escuela. Entonces, ya vemos cómo la escuela ahí tiene este papel también de conectar la comunidad. Y estas madres, pues también viendo el enfoque ecofeminista, ¿no? Como las madres son las que tienen esta responsabilidad del cuidado, vienen a las escuelas a hacer la comida y antes hacían en los suelos, entonces no habían cocinas para cocinar, inhalaban humo. Los niños tampoco tenían espacio para comer, entonces en los proyectos lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo son construir infraestructuras básicas en las escuelas, cocinas, comedoros, también la parte de participación, entonces hacer con que toda la comunidad escolar entienda también la necesidad de una alimentación sana, de la participación. Que también los padres y las madres participen de esta corresponsabilidad, ¿no? de la alimentación de los niños. Hay también huertos que se hacen y se hacen también talleres a partir de los huertos para que la comida sea más diversificada. Entonces, pues a partir de ahí también se trabaja la nutrición y nada, entonces este es lo que vais a ver en las fotos, es un proyecto que ya desde 2014, 2019, o sea, 2014 el primer contacto, pero 2019 el primer proyecto. Y ya desde hace algunos años estamos ahí. Vamos a enseñar un video corto para que podáis realmente ver cómo es habitar ahí lo rural. Y nada, ya dejo que exponga a mi compañera.
Vivo en la comunidad nacital número 2 y mi familia y yo nos dedicamos a trabajar la tierra, a trabajar el campo, a sembrar maíz, frijoles, a criar gallinas, cerdos en el patio de la casa. Vivimos en una casa de techo de teja, las paredes de ladrillo de barro, una parte, la otra parte abierta. Nuestra escuela donde los niños estudian está a una media hora a pies por caminos de tierra en temporadas de invierno con muchas dificultades por los charcos que hay y los caminos que se descomponen. Yo me encargo un día a la semana de hacer el arroz con frijoles para la clase de mi hijo. Él está en segundo grado. Me traen el maíz, los frijoles y el arroz de la escuela. Yo lo cocino, aunque muchas veces falta sal, aceite y algo de pollo. Yo en la escuela me dan un plato de arroz y frijoles, agarro el plato de comida. Muchísimas gracias, Isabela, por lo que nos has contado y por la presentación de este vídeo que ha estado tan emocionante, ¿no? Y al mismo tiempo nos saca la sonrisa, ¿no? Escucharlos, aunque, bueno, está reflejando también una realidad que efectivamente, pues, bueno, pues habla por sí sola, ¿no? Entonces, de ahí nace la necesidad y también la intencionalidad de Arquitectura sin Fronteras de estar ahí presentes y de poder, pues, cooperar para poder, digamos, cubrir esas necesidades que el vicio y Isabela nos ha mostrado. Así que ahora entonces continuamos, vamos a presentar a la compañera Fabiola Quilis, que es también técnica expatriada de cooperación internacional. Ella se encuentra ¿me la voy a jugar, Guatemala o ahora Nicaragua? Ahora Nicaragua. Ella está entonces ahora en Nicaragua y, bueno, pues igual que Isabela, ella nos va a presentar un poco el proyecto y dará paso también al vídeo que tenemos cortito para que veáis un poquito también unas pinceladas de la realidad allí. Así que, Fabiola, muchísimas gracias, bienvenida, un gustazo saludarte, aunque sea en la distancia, y todo tuyo. Hola, buenas a todos. Espero no se me entrecorte mucho porque está la conexión así un poco así. Bueno, pues junto con el proyecto que explicaba Isabela, tenemos otra línea de trabajo que también está enfocada en el derecho al agua, tanto en Nicaragua como en Guatemala, porque bueno, desde ASFE entendemos el hábitat más allá que solo lo que es la infraestructura, sino el territorio, los recursos y la participación de poder hacer uso de ellos de una forma comunitaria y democrática. Entonces, tanto en Nicaragua como en Guatemala, el acceso a agua es muy complicado y al saneamiento es un agua muy inconsistente, de poca calidad. Y entonces en ambos países lo abordamos desde varios puntos. Por un lado, el tema de las tecnologías apropiadas con infraestructura como cisternas de captación de agua de lluvia,
o letrinas saboneras en el caso de saneamiento para un acceso más continuado y más seguro y infraestructuras más grandes en Guatemala que como es el caso de un pozo perforado que pueda dar agua desde los acuíferos a comunidades enteras. Luego, por otro lado, siempre está la parte de investigación, en la que trabajamos conjuntamente con universidades o con otras asociaciones del territorio en busca de entender un poco mejor los recursos hídricos de la zona y siempre acompañando el movimiento político de mejora de leyes de acceso a agua en el caso de Guatemala y intentar el involucramiento de las municipalidades que en estos ámbitos pues se lavan las manos muchas veces, pero al final son los responsables directos de que las cosas se mejoren en cuanto a infraestructuras más grandes. Entonces, bueno, por no quitar mucho más tiempo, pasamos al vídeo que muestra un poco más esa parte del agua. San Ildefonso está a unos 300 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Pues nosotros vivimos en una comunidad que se llama Casaca. Con nuestra vivienda hay unos que han logrado superarse un poco más y hay otros que están bajo recursos económicos. Pues siempre en cada comunidad hay muchas desigualdades. Esta comunidad es el 99% Curumán. Con el agua estamos caminando, con el agua que tenemos en los ojos miramos. El agua que tomamos es nuestra sangre. Si no tomamos agua, se seca nuestra sangre. Es vida, es vida. Y cuando uno está contento con su agua, con su pozo, también el agua está contenta. La mayoría de las familias trabajamos la agricultura. Especialmente tratamos de trabajar la agricultura orgánica. Como seres humanos tenemos derecho al acceso a agua sin discriminación alguna. Sin ella no podemos vivir, porque el agua es lo primero que usamos cuando nos levantamos. Por eso, toda persona tiene derecho de tener agua en su casa y en su cuerpo. Eso es lo que quiero compartir de la comunidad en donde estamos viviendo y muchas gracias por su atención. Vale, pues muchísimas gracias Fabiola también por tu intervención, no te vayas. Y nada, pues para concluir ahora, pues ya pasamos a la última parte, una parte que queríamos que fuese también de coloquio, de diálogo, de conversación con vosotros y vosotras. Entonces, pues abrimos turno de palabras si os parece y si hay algunas dudas, preguntas, reflexiones que queráis hacer en torno a lo que habéis visto o que os hayan suscitado, pues son bienvenidas y hasta ahí. Bueno, en fin, muchas gracias porque considero que en fin, pues todo eso es lo que hace que algo funcione, aunque sea lento,
pero que funcione. Nosotros desde aquí, supongo que, claro, alguien te habla de un pozo o de la importancia del agua y nosotros aquí es como, perdona, si yo abro el grifo, ¿no? O lo de la escuela, la alimentación, si voy al gimnasio y hay un nutricionista que me da y me dice que tome un suplemento de no sé qué, ¿no? Claro, vivimos en nuestra burbuja, ¿no? Entonces yo para mí lo primero es agradecer a todos vosotros, la verdad, que tengáis ese, no sé, a mí considero que gracias a vosotros algo se mueve, ¿no? A pequeña escala o a gran escala se mueve, me encanta. Lo segundo que me ha parecido así era oyendo a Esmeralda, ¿no? Hablando un poco del ecofeminismo, como esos nuevos, entre comillas, nuevos conceptos de urbanismo y... Claro, yo, que ya tengo canas así, entonces yo pensaba un poco que realmente no es algo como nuevo, ¿no? Que realmente lo que podemos hacer es denominarlo de una manera, ecofeminismo. Pero realmente, ¿quién nos ha hecho el bocadillo? ¿Quién ha cuidado del padre, los hijos, los abuelos, las madres? ¿Quién ha luchado porque haya un autobús que te lleve al barrio o porque hubiese un servicio social X, el que sea? Las madres, entre otras cosas, porque los padres trabajaban, estaban en la obra o donde fuera. Me refiero también, a ver, hablando de estratos sociales y realmente, bueno, pues la clase obrera o llamarlo como queráis. Pero realmente siempre habéis sido las mujeres, siempre. Todo lo habéis movido las mujeres, ¿no? Nunca a quién se le ocurría decir feminismo, ¿no? Pero en el fondo somos una sociedad matriarcal. Me gusta que ahora se le ponga nombre y se diga feminismo, me encanta. Ecofeminismo, claro, porque la circulación de lo sostenible es lo que hace que esto siga. Si no es así, pues al final, mira, todo neones, gasolinas, asfaltos, aceras, llueve y se va el agua, no tendremos espárragos porque tendremos que traerlos de Perú a costa de lo que hemos visto en esos vídeos, ¿no? De gente que no tendrá un pozo porque alguien estará llevándose el agua para que hayan espárragos para que nosotros comamos, ¿no? Pues muy bien, me encanta, me gusta muchísimo que haya esa preocupación. Y ahora viene lo que... Yo es que soy un poco borde. El Colegio de Arquitectos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que realmente al final... no digo que decían, pero realmente son los que más o menos trazan las líneas, más o menos están a lo que le dice su cliente o a lo que le dice el ayuntamiento, o ¿dónde están? Yo no soy profesional, en serio, no, soy cocinero. No, soy cocinero, soy camarero, pero ¿dónde están? ¿Dónde está la gente que a lo mejor podría aportar para un pozo y se está aportando un peso? ¿Dónde está la gente que luego hace un proyecto de no sé qué, un palio, no sé qué, ¿sabes? Y no tiene en cuenta esos criterios de sostenibilidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vosotros hacéis PAIs y PAOs y esas cosas? ¿Vosotros trabajáis para el ayuntamiento? Bueno, a lo mejor sí, igual estoy hablando de más. ¿Estáis en serio? Bueno, pues no lo sé. Ya está. Es que yo soy un poco así. muchísimas gracias por la intervención. Vuestro proyecto me encanta. La exposición de Esmeralda me ha parecido, no sé, cada vez que me hablo. Pero luego eso digo, Muchísimas gracias. ¿Tu nombre, perdón? Muchísimas gracias. Vale, gracias. Igualmente, pues efectivamente por las críticas, mientras que sean respetuosas, siempre se aceptan. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias, y Joaquín. gracias por venir. Perdona, ¿cuántos?
¿Cuántos años lleváis con el proyecto de cooperación internacional? Arquitectura Sin Fronteras lleva 30 años trabajando con cooperación internacional en diferentes países. Que no es un proyecto de 2 años o de 5 años, sino que es sí. continuo. Vamos. Sí, todos los proyectos que presentamos llevan ya algunos años. Sí. No sé si... No, es que te respondo que sí que estamos los arquitectos. O sea, estamos... Estamos y bueno, somos muchos arquitectos, muchos están en las administraciones peleando día a día a lo bestia. Muchas arquitectas están peleando también muchas cosas. O sea, de verdad que no es un camino, no es tan sencillo como a lo mejor pudiera parecer. O sea, el que las cosas cambien lleva una guerra, no solo por burocracia, sino peleas también por el sistema que tenemos, un poco. Faltan a lo mejor muchas más mujeres en puestos de poder. Entonces, sí. Sí, pero hay arquitectos aquí, o sea que sí. Sí. Pero digo, yo para mí es algo tan importante, o sea, Ya. para mí es algo que gestionar la ciudad, gestionar el cómo vivimos y cómo esto va a crecer, y ya no solo para nosotros, que más o menos, sino para cómo esto evoluciona o se involucra. Y yo lo que veo, yo pensaba que cuando he venido, que he venido el último, me he quedado ahí pensando, no sé del sitio. Ya, bueno. ¿Dónde están? Que con eso no quiere decir que los que Sí. trabajáis, que estoy seguro, porque si no tuviese alguien que trabajara, hasta sería la leche. Alguien trabaja, y estoy seguro, vamos, alguno conozco que trabaja, pero Sobreviviendo, están sobreviviendo. Están sobreviviendo. me encanta, muy bien. Están sobreviviendo. Vale. Yo creo que hay un poco esa desconexión, ¿sabes? Sí, bueno, ahí... Digamos, algo que es más básico, vital para la ciudadanía, para cómo haremos que esto evolucione y crezca y lo que realmente al final es, ¿sabes?, lo del interés común de la partida. No, está claro. O lo que es el interés de quién. Entonces esa desconexión creo que cada vez se hace más evidente. O nosotros como ciudadanos, no como técnicos. Como ciudadanos lo vemos cada vez como más evidente, ¿no? Es decir, Pues. no han pensado. El camino está abierto. Pues. Bueno, el hecho de que estemos precisamente en la Casa de los Arquitectos Arquitectas, ¿no?, que es el colegio de arquitectos arquitectas, bueno, también demuestra que efectivamente las cosas están cambiando y hay una gran sensibilización por una parte del colectivo, ¿no?, y que es muy de agradecer. Pues muchas gracias igualmente, Joaquín, por la crítica y por despertar un poco también inquietudes entre todos y todas. Entonces, no sé si alguien más, le he visto un par de manos levantadas, 3. Sí, tú, creo que por ahí atrás alguien había levantado la mano y si no también aquí tenemos otra ahora. Bueno, gracias por la pedagogía, ¿no?, con la que has hablado y reflexionando un poco en tu intervención, pues estaba pensando sobre el tema de, bueno, muchos conceptos, que yo soy arquitecto y de historia de arquitectura, ¿no?, y demás, que sabemos un poco de dónde pueden venir y cómo han funcionado, pero y también un poco con el tema del toma parte, que creo que también se enfoca a colegios y a un poco las futuras generaciones, ¿no? Se me planteaba la duda sobre el tema del mundo virtual, las redes sociales, la comunicación, ¿no?, la gran revolución de los últimos años, en cómo puede afectar a
al ecofeminismo que se ve, y además como muchos de esos espacios han cogido nombres como comunidades, grupos, canales, ¿no? O sea, como otro submundo, otra capa más de eso. Y reflexionando sobre esa visión que puedes a lo mejor tener tú de eso, también pensaba, ¿no?, en el día del apagón, cuando nos quedamos sin luz y sin internet y sin nada, como la gente tuvo como que volver un poco al origen, y luego salían historias de, no, pues es que me bajé abajo y estuvimos en el parque, y la gente como descubriendo un mundo, ¿no? Entonces, no, es al final es una reflexión, ¿no? O sea, no sé si nuevas redes sociales son el enemigo, son una realidad que hay que considerar y que aceptar también, porque también tengo a mi hermana que tiene 16 años, y al final el cómo ellos ven la vida o cómo se relacionan es como diferente. A lo mejor su comunidad es una comunidad de internet donde uno está en Miami y el otro está no sé dónde, y se crean dinámicas allí de comunidad, y no tanto su comunidad de barrio, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué visión tienes al respecto? Pues a ver, esto que planteas es un tema a la vez muy interesante y muy complejo, y sobre el que yo he pensado mucho, pero no tengo ninguna certeza, porque efectivamente todo lo virtual, las redes sociales y todo lo virtual, construye un territorio nuevo, pero es un territorio. Es decir, esto que tú estás diciendo, ¿no?, de que se construye una comunidad virtual, es realmente una comunidad. A mí no me gusta mucho esta palabra de virtual, porque es como que lo aleja de lo real, ¿no? Es como si fuera, muchas veces contraponemos real a virtual, ¿no?, como si fueran dos cosas opuestas, y no es así, porque lo virtual es tan real como lo real. Y lo que pasa que tiene, o sea, está constituido de una parte de realidad como la conocemos nosotras, es decir, detrás de esos avatares hay personas y tienen los mismos sesgos que podemos tener nosotras como personas y también como construcción social, y eso es real y eso responde a la sociedad que tenemos y se traslada tal cual a lo virtual, ¿no? Pero también tiene una parte que está alimentada por el hecho de que la no presencialidad implica pues que a lo mejor no tienes que hacerte responsable de tus actos, ¿no? Y eso es lo que muchas veces hace que esa comunidad virtual se comporte de esa manera que muchas veces nos resulta muy extraña, ¿no? Porque es generalmente, creo yo, como muchísimo más polarizada que puede llegar a ser la vida real, entre comillas, que vivimos normalmente. Pero es cierto que esas comunidades virtuales han transformado ya nuestras relaciones como las comprendemos, y por lo tanto nuestra sociedad y por lo tanto nuestros territorios. No es que hayan sustituido a nuestras relaciones en el espacio físico, pero sí han construido unas relaciones nuevas y unos territorios nuevos. Y bueno, es todo un mundo nuevo por explorar al que nos hemos abierto desde hace poco, y no sé qué contestarte, porque la verdad es que influye directamente también en todo lo tangible, ¿no? Absolutamente. Y también influye en el espacio como lo comprendemos, porque todos los usos, todos no, pero muchos usos han ido cambiando, derivado precisamente de estas nuevas comunidades y estos nuevos territorios virtuales que se han generado allí. El juego es quizá el ejemplo como más clásico, más que mejor se puede comprender, ¿no? Hasta antes de esta virtualidad, el juego se desarrollaba o en el espacio privado de una manera como individual, o en la familia, ¿no?, el niño con los padres, con los abuelos y tal, o cuando ya era en comunidad, el juego se desarrollaba en el espacio público, en la calle, en la plaza, etcétera. Eso ya no es así. O sea, el juego en comunidad ahora también se desarrolla en el espacio virtual.
se desarrolla casi más, te diría, en el espacio virtual que en el espacio físico de la calle. ¿Cómo interactúan ambos? ¿Cómo se retroalimentan? ¿Cómo se autoinfluyen? ¿Cómo eso va a influir en el espacio público? Pues no lo sé, pero que influye, sin duda, influye. Lo que pasa que creo que son unos espacios tan recientes que como que nos falta todavía, ¿no?, caminar para poder llegar a comprenderlos y para poder ver realmente pues, todos esos cambios, cómo van a repercutir. Pero es súper interesante lo que planteas. Bueno, gracias por la presentación, súper interesante. Y a mí me surgió un poco la pregunta, como un cuestionamiento al final, que era justo la última lámina donde hablabas que no se trataba de introducir o incorporar la perspectiva de género en el urbanismo que ya existe, ¿no?, sino más bien hacernos ciertos cuestionamientos, ¿no? Es como reformular ese planteamiento, cómo vemos qué necesidades se dan en las ciudades. Sin embargo, siento que de alguna forma en ciertos territorios sí que es necesario como verlo, porque al final termina siendo como un lente, ¿no?, como un enfoque, como una visión sobre ciertos modelos de ciudades y qué funciona y qué no. Y lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, yo que he sido parte de un equipo técnico desarrollando uno de los planes más importantes de un casco histórico en una ciudad latinoamericana, en Lima, veo cómo es que hay ciertos criterios que muchas veces son como básicos y elementales que deberían ser incorporados, pero no lo son. Entonces, es como, ¿pero por qué? ¿No? Ya venimos de toda una base teórica. Estos planteamientos, estas discusiones se vienen dando hace más de 50 años, ¿no? Entonces, también como técnicos, como urbanistas, como mujeres técnicas, arquitectos, urbanistas, te genera un poco ese cuestionamiento y dices, se ha avanzado mucho, es cierto, pero aún queda ese vacío y es enorme, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves ese avance? Yo sé que hay diferencias en cuanto a territorios definitivamente. En Latinoamérica, países como Argentina, Brasil, México, Perú están muy relegados, ¿no? Colombia, vienen insertando un poco este enfoque. Poco a poco ha sido una lucha enorme, pero siento que en Europa sí que vienen como mucho tiempo ya trabajando, sobre todo en marcos normativos, reglamentos, ¿no? ¿Cómo tú ves, a nivel como general, un poco macro, porque de hecho hay proyectos que también se ven allá en Latinoamérica, eso, ¿no? O sea, ese avance, siempre tenemos como esa visión muy optimista de que poco a poco se gana un poco esa lucha, ¿no? Pero ¿cómo es que tú lo ves? Siendo encima, bueno, docente, ¿no? Pues a ver, yo no voy a negar que hemos avanzado. Lo que pasa que son procesos, todo conseguir derechos sociales, y en este caso estamos hablando de derechos, son procesos larguísimos. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en el camino, pero muchas veces, y efectivamente como tú dices, llevamos ya mucho tiempo en esto, pero si lo vemos a una escala geológica es poco, ¿no? En una escala social incluso no es demasiado. Pero muchas veces, y es lo que quizá me da un poco de miedo en donde estamos ahora, en el momento en el que estamos ahora, es que a veces veo que hacemos feminismo washing, ¿sabes? O sea, hay como... Pero supongo que es el trayecto que hay que seguir, ¿no? Pero seguir luchando desde la conciencia y desde planteamientos. Por eso la última slide era de decir, no apliquemos este concepto del urbanismo de género al urbanismo, la perspectiva de género al urbanismo que ya conocemos. Planteémonos cuestiones más de base, porque de alguna manera muchas veces nos engañamos con ese blanqueamiento que hacemos aplicando pues esas teorías al urbanismo que ya conocemos. ¿Es necesario? Sí, es necesario. ¿Es mucho mejor que nada? Sí, es mucho mejor que nada. ¿Pero es la solución? No, no es la solución. Entonces, que ese recorrido que estamos haciendo no nos haga perder el foco
que hay que tener, ¿no? O sea, que como en la lucha feminista, ¿no? Pues tenemos que tener como los conceptos muy claros, y eso no quiere decir que tengamos que negar el camino que estamos recorriendo, y que tiene un valor, por supuesto, lo tiene. Y creo que sí que hemos avanzado mucho. Es decir, hoy estamos aquí en el Colegio de Arquitectos y estamos hablando de ecofeminismo y estamos hablando de cómo eso se aplica al urbanismo y a la ordenación del territorio. Y es casi una normalidad. O sea, esto planteado hace, no te voy a decir 50 años, 10 años, no, yo creo que no hubiese sido posible, directamente te lo digo. O sea, no creo que el Colegio de Arquitectos se hubiese prestado a recibir una charla sobre un rollo teórico de... Hemos avanzado mucho, en ese sentido sí, pero creo que tenemos que seguir profundizando mucho más, ¿no? Porque son las estructuras realmente lo que tienen que cambiar, y es un pensamiento sistémico el que tenemos que tener sobre todas las cosas. Entonces, claro, cuando lo reducimos exclusivamente al urbanismo, bueno, pues te da la sensación de que efectivamente sí. De hecho, nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos una ley de urbanismo, el texto refundido de la LOTUP, que incorpora la perspectiva de género. Es más, tiene hasta un anexo específico dedicado a cómo se tiene que implementar la perspectiva de género en el urbanismo. Entonces, si lo ves desde ese marco tan chiquitito, dices, ostras, pues sí, da la sensación de que efectivamente hemos avanzado mucho, porque es que de esto antes directamente es que ni se hablaba. Pero claro, es que no es ese pensamiento tan circunscrito al ámbito el que tenemos que tener. Es un pensamiento mucho más amplio, un pensamiento sistémico, es decir, todo se autocondiciona. Es evidente que este cuestionamiento que yo hago, que es absolutamente hoy en día casi utópico, de decir, no, lo que hay que cambiar es el concepto del urbanismo, ¿no? Claro, eso no va solo. El urbanismo es la herramienta que sirve para ordenar el territorio de una determinada sociedad, con un determinado modelo económico, con unos determinados valores, etcétera, etcétera. Si el modelo económico no cambia, si los valores no cambian, si la sociedad no cambia, el urbanismo no va a cambiar, no tiene sentido, porque responde a todo lo demás. Entonces, claro, ¿yo qué estoy planteando? Estoy planteando cambiar el urbanismo, pero lógicamente todo lo demás tiene que cambiar. Mientras no cambie todo lo demás, no podemos hacer nada. No, mientras no cambie todo lo demás, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Perspectiva de género blanda, muchas veces, ¿no? Esa participación blanda. Yo he dicho, la participación real es la autogestión. Si no hay autogestión, ¿no tenemos que hacer nada más? No. Tenemos que seguir haciendo todo lo demás. Procesos participativos en el urbanismo, como los entendemos, jornadas, talleres, etcétera. Sí. ¿Eso es la participación real? No. Quiero decir, que no nos desviemos del camino. Hagamos eso, pero no perdamos el foco real, ¿no? La participación real es la autogestión. Llegaremos ahí cuando cambie la sociedad. ¿Llegaremos a ese concepto de urbanismo donde las cosas las veremos desde otra perspectiva, donde de verdad pondremos la vida, la sociedad, el cuidado de las personas, el barrio en el centro? Pues ojalá, ¿no? Pero claro, no va solo. Ese es el tema. Gracias. Sí, él tenía ahí... Bueno, ya me has contestado lo que has dicho ahora, pero bueno, quería reconocer lo de Arquitectos Sin Fronteras, que aquí en Alicante... Arquitectura, por favor. Arquitectura. Perdón. Broma. Pasa nada. Aquí en Alicante habéis hecho un trabajo muy importante, aquí en el barrio del Cementerio, por ejemplo, que es lo que conozco, sí. Y habéis hecho hasta donde os han dejado. Que me ha encantado eso. Y como ya me has respondido casi todo, pero bueno, diré algo. Pues sí, lo que has presentado es extraordinario. Es una cosa que a todos nos encantaría que fuese así esta ciudad, nuestra ciudad. Pero creo que el plan general que tenemos me parece que es en contra de todo lo que estás diciendo. Y es un poco deprimente
de a ver de qué forma podemos empujar a otro sentido, al sentido más constructivo, más para una ciudad amable, cómoda y que se pueda los niños jugar en la calle y disfrutarlo, no solamente con los móviles y demás. Y eso es una cosa que me preocupa y me deprime un poco de decir hasta dónde puedo hacer con mis fuerzas, qué puedo hacer yo. Pero bueno, solamente gracias. Bueno, gracias a ti. Y a ver, nuestro plan general es que es muy antiguo, es de 1987 y entonces responde pues a lo que se pensaba en aquel momento. No es un mal plan general, lo que ocurre es que es un abuelito. Lo deberíamos de haber ya renovado y, bueno, pues no ha sido posible. Se está en ello. Ahora mismo se está confeccionando un plan general nuevo y, bueno, hay expectativas sobre que incorpore efectivamente una visión diferente de la ciudad. Pero hay que ser siempre positivos y pensando, ¿no?, en que todos tenemos capacidad de hacer cosas y que nuestros pequeños granos de arena siempre aportan. Y yo creo que al final quizá eso sea lo que más aporte, las conciencias, ¿no? Y la conciencia colectiva al final también se construye de la conciencia individual, lógicamente. Entonces, que cada uno piense de la ciudad de esa manera ya es mucho. O sea, si todas las personas cambiaran esa manera de comprender la ciudad, probablemente eso llegaría a hacer la revolución, ¿no? Llegaría a hacer que el siguiente plan general fuera de otra manera. Entonces, bueno, pues esa manera de pensar es la que hay que tener, no hay que deprimirse, hay que siempre tirar para adelante. Yo, de hecho, por aportar algo ahí, creo que mi trabajo precisamente se centra principalmente en demostrar que todas las personas tenemos un granito de arena en el bolsillo y que tenemos que simplemente ser conscientes de que está ahí y aportarlo. Y no es tanto entenderlo como un medio, sino como un fin en sí mismo. Porque si no, si nos ponemos grandes metas, efectivamente nos deprimimos y bajamos los brazos y nos quedamos en la pasividad, que es lo que creo que el sistema quiere y a lo que nos induce constantemente. El bombardeo sistemático por todos lados, desde el poder, con todos los dispositivos que generan esta pasividad y este pesimismo, creo que es lo que tenemos que combatir, teniendo claras cuáles son nuestras luchas y ir día a día, paso a paso. Así que gracias, de hecho, no al revés, no hay que bajar los brazos, sino darte las gracias por aportar poquito a poco. Sí. Para hacerme una radiografía de la rodilla. Y me dice, la próxima vez que venga usted, ya no se la haremos nosotros, será la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con los arquitectos si llega todo esto? Esa es la pregunta. ¿Lo sabéis? Creo que todavía no lo sabe nadie. Pero bueno, pues yo creo que son herramientas. La inteligencia artificial es otra herramienta más, como todas las que ha habido hasta ahora, ¿no? Yo creo que esta pregunta, yo cuando el primer estudio de arquitectura en el que trabajé, dibujábamos todavía sobre las mesas con Rotring y tal, ¿no? Y entonces nos preguntábamos, ¿qué va a ser de los delineantes cuando...? Porque ya empezábamos con el AutoCAD. Entonces la pregunta era, ¿y qué va a pasar con los delineantes cuando el AutoCAD ya tal? Bueno, pues se incorporaron, ¿no? O sea, aprendieron a dibujar con AutoCAD y siguen siendo igual de necesarios. Entonces yo creo que seguiremos siendo exactamente igual de necesarios, pero nos apoyaremos en unas herramientas nuevas, que será la inteligencia artificial, que esperemos que nos facilite el trabajo y que nos dé más tiempo libre para poder dedicarlo pues a otro tipo de cosas, como pues a pensar de una manera concienzuda en cómo queremos que sea el urbanismo de nuestra ciudad. Yo creo que no hay que tenerle miedo a las tecnologías, siempre son bienvenidas. Lo que pasa que, bueno, pues hay que... Algunas, quizá la inteligencia artificial haya que regularla también, ¿no? O sea, fuera de la broma ya, pues sí que tiene una vertiente que puede llegar a ser un tanto peligrosa, pero porque construye muchas cosas con los sesgos que se la alimenta.
Entonces, pues quizá lo que hay que vigilar es cómo estamos alimentando esas inteligencias artificiales y no tanto lo que van a ser capaces de hacer a futuro, sino qué les estamos enseñando. Bueno. Pues si no hay más preguntas o reflexiones, pues agradeceros a vosotros y vosotras también por la participación en haber venido hoy, a las personas que han estado con nosotras también online y bueno, invitaros a que ahora tenemos ahí un pequeño Pisco Labis por si queréis quedaros a probar un poco y a que si no habéis visto todavía veáis la exposición y seguirnos por favor en redes sociales para estar también atentos a los próximos eventos que haremos. Muchísimas gracias por venir de verdad. Gracias.